La iglesia, bueno, la iglesia cuando salía, sabía que estaban ahí ellos y todo, pero después estaba en Utu y una señora que era la presidenta de la Sociedad de Socorro también iba ella. Y ella dice, ¿cómo me gustaría me gusta como hacen el proselitismo, ¿no? Se dice así. Dice, me gustaría que fuera a la iglesia. Entonces yo le empecé a averiguar cómo era la iglesia. Y ella me dijo bueno, me dijo cómo era, y cuando me dijo que el domingo había que guardarlo, no quiero saber nada, digo, porque yo el día que voy a los bailes, entonces, bueno, era una señora mayor, era la presidenta de la Sociedad de Socorro, y un día me invitaron para ir y otra que también vivía en el barrio acá, me invitó para que asistiera a la mutual, y ahí empecé yendo a la mutual. Me gustó la gente, como eran todos allí, y empecé a frecuentar la mutual y después, bueno, me venían y me daban las clases, me empezaron a dar las charlas y aquí que como yo era católica no quería saber mucho pero bueno, lo escuchaba por respeto y todo, pero agarré y estuve 2 años investigando. Y quería saber si era verdad o no quería estar cambiando y que no fuera lo que yo sentía. Pero como fue que a los 2 años ya me habían pasado cantidad de misioneros y yo iba y todo ahí, pero y bueno, hizo el Elder Kay se llamaba, fue el que me bautizó y justo estaba el presidente de la misión acá, una conferencia que vino, y fue el que me dio ¿cómo se dice? Me dio el Espíritu Santo, ¿cómo es que? Confirmado. Me confirmó el presidente Paz. Así que fue y empecé a frecuentar y bueno, me dieron llamamientos y cosas. ¿Y qué fue por la década del 50? Sí, cuando me bautizaron fue el 5 de octubre del 55. Así que estuve desde del 52, ¿no? 52, 56. Sí, por ahí fue que yo empecé. Es que aquí que cuando yo veía a los misioneros yo decía, pero ¿qué van a saber? ¿Qué van a enseñar? ¿Qué van a saber que esos jóvenes que no creía que podían enseñar? Y cuando mi hermana que venía al liceo pasaba por donde ellos vivían, que tenían tenían la capilla, no era capilla, tenían una casa donde todos iban. Y yo decía, pero ¿cómo vas a ir? ¿Qué van a saber? ¿Qué va a hacer eso? Como yo era católica no quería saber nada. ¿Y cómo eran esos misioneros? ¿Qué recuerdos tiene de ellos? Los primeros. Los recuerdos que tengo que eran mayores que los de ahora y que eran muchachos se preocupaban mucho por la enseñanza y era distinto que ahora, porque nosotros después de las reuniones de la escuela, de la reunión de predicaciones, nos quedábamos, porque como era una casa y allí mismo se hacía todo, nos quedábamos se quedaban matrimonios y todo, y teníamos una reunión con ellos, y ellos tocaban la guitarra y nos enseñaban a hacer algunas cosas del país de ellos, ¿no? Algunos postres, algunas cosas. Y después era distinto porque íbamos al cine con los misioneros, ellos podían ir al cine, todo podía, pero ahora después todo se restringió todo eso, y entonces, recuerdo todo eso. Así que, ¿qué actividades hacían para atraer gente? Bueno, la mutual, que también ahora se hace todo, la mutual creo que la hacen porque mi nieto en Montevideo va otro día que no es él, pero allá teníamos la mutual los miércoles, que eran y todo el mundo les gustaba venir porque pasábamos, y era el lugar donde tenía de recreación, y después tenían la Sociedad de Socorro otro día, y íbamos a los domingos íbamos de mañana a la escuela dominical y de tarde a la reunión de sacramental íbamos, pero yo creo que en eso está bárbaro porque si no la gente tenía que trabajar y pasaba todo el día en la iglesia o no iban porque tenían que trabajar. En cambio ahora se hace todo el domingo y se hace también, bueno, hay primaria que antes era los sábados, la primaria es el domingo,
A veces como que merma un poco, pero iba mucha gente igual. Me acuerdo que las familias eran más grandes, iban todos los chiquilines. Ahora yo ya veo esas chiquilinas que iban, que eran niñas que iban a primaria, ya son hasta abuelas. Así que, sí. ¿Me puedes describir la casa antes de la capilla, la casa de reuniones, cómo era? Sí, bueno, la primera casa que ellos tuvieron fue acá en 18 de julio y La Rañaga. Era una casa, bueno, ahí yo todavía no pasaba por ahí. Después, la otra casa era en calle La Valleja, una casa muy linda, tampoco yo frecuentaba, pero veía que se reunían ahí. Y después de ahí se trasladaron a la casa de, allá, no me recuerdo si es Morquio, no me acuerdo. Bueno, allá era la casa, ellos vivían ahí mismo, los misioneros, no sé si en esta vivían, pero en esa vivían ellos y bueno, tenían su privacidad, tenían al estar en la casa misma, bueno, estaba el salón y después estaban donde se hacían las reuniones, otro salón, y después tenía la cocina y bueno, lo que era para ellos. Pero había un patio grande, estaba una pileta en el patio, que ahí fue donde me bautizaron. Y bueno, y ahí se jugaban al voleibol y todo eso. ¿Y el ambiente entre todos, pues digo, de una casa, ¿no? Sí, era una casa. ¿Y el ambiente cómo era entre los hermanos? Por eso digo que en ese lugar, que fue cuando yo empecé a ir, después de las reuniones nos quedábamos con ellos y bueno, ellos cantaban, tocaban la guitarra, otros tocaban armónica y siempre que nos quedábamos con matrimonios y era lindo estar allí. Tenían también un garaje grande. Y bueno, y después las fotos, porque yo las tengo. Y después de ahí fue que de allá de Montevideo resolvieron que ya éramos muchos e hicieron pensaron que debíamos se hizo una reunión viene a ser como una comisión y esa comisión organizó bueno, compraron la casa donde está la actual capilla, era una casa muy preciosa, era la casa de familia del jefe de OCE, después estaba la oficina y después estaba el fondo donde tenían los autos, los camiones para trabajar. Aquí que la iglesia hizo demoler todo eso y quedó, con el permiso de la iglesia, quedó un lugar donde se hicieron los bizcochos estos que hacíamos, los donuts. Entonces el Elder Terry fue el que nos enseñó a hacer los bizcochos, eso, y bueno, eran muy aceptados porque acá no los conocían y la gente le gustaba el sabor, que eran ricos. Como dije en el libro que está ahí, que el hermano Barreiro trabajaba en construcción, después iba, se higienizaba, agarraba la bicicleta y hacía las entregas de las docenas de que le encargaban de los bizcochos, de los donuts. Después mandábamos a Trinidad 100 docenas y quedaban 70, se distribuían acá. Bueno, yo me venía y él después iba a llevarme el dinero a la casa. ¿Y eso era de todo para sacar para la construcción? Seguro era para construcción, para colaborar porque los miembros tenían que colaborar con un tanto por ciento. Por eso se hacía eso. ¿Y por cuánto tiempo estuvieron? Tuvimos mucho tiempo, después se empezó a hacer la construcción y bueno, toda la persona que te disponía de tiempo iba a ayudar a la iglesia. Unos enderezaban clavos, otros alcanzaban mezcla, hasta las misioneras trabajaban. ¿Y los miembros? Los miembros también, pero lo que les llamaba la atención, porque eran grandotas y ellas con sus trabajaban, agarraban carretillas como que agarraron un hombre, aportaban material tuvo mucho tiempo la capilla haciéndose, hasta que tuvo como 3 veces ha sido ampliada, porque primero se hicieron los primeros salones, después se quedó patio y todo, y churrasquera, después la sacaron
y después se hizo otra vez, renovaron otra vez, y ahora por último, todos hay 2 plantas ahora ya, se hizo 2 plantas. Sí. ¿Y qué sentían ustedes como miembro el saber que iban a tener una capilla tan grande? Yo cuando yo ya tenía, yo ya tenía novio, entonces demoraba la boda. Teníamos todo, pero yo quería que se terminara la capilla para poder estar bendecida ahí, ¿no? Bueno, entonces un día él le dice a mi padre, me voy a retirar porque ya tenemos todo y no se resuelve nunca. Y bueno, por suerte la capilla se había terminado y bueno, y ahí se hizo la boda. Pero sí, pues la dedicó el presidente de la iglesia acá, de acá, presidente Fayan. El presidente Fayan dijo algo muy lindo que creo que fallecido ahora. Él dijo que todos los problemas de los miembros tenían que quedar afuera, subir los escalones de ahí. Eso fue muy lindo porque a veces uno va de la calle y lleva los problemas y no debe llevarlos. Claro. Sí. ¿Recuerda cuando usted se unió a la iglesia y los primeros años? Sí. ¿Recuerda los nombres de algunos de los miembros que había en esa época? Sí. ¿Quiénes eran? Bueno, los miembros que estaban primero que yo era Celia Barcelona, Isabel Silveira, esa señora Margarita Menéndez, que era la presidenta. Después estaba el hermano Carlos Chavá, y en este momento no me viene, pero me acuerdo, sí. Después se hicieron muchos miembros más, pero sí, vamos a visitar. Primero vino el presidente que dije antes, el presidente Smith, que fue presidente, era apóstol. Y después vino, recuerdo que ella les gustaba cantar. Y bueno, después vino el presidente Kimball acá, Durano, y vino el presidente Liz también, pero todos eran apóstolos. Pero todos llegaron a ser presidentes de la iglesia. Cuando ellos venían, ellos tenían sus traductores, pero era tanta reverencia que había y todo, que a uno le parecía que uno los entendía, que el traductor estaba como que era el mismo presidente que estaba hablando, ¿no? Eso era importante, igual que los presidentes de acá, que estaban en Uruguay, cuando venían con su esposa y nos ayudaban en la sociedad de socorro y todo, quedaba un espíritu muy lindo para todos, ¿no? Aquí que uno sigue con ese espíritu siempre de que como que lo ayuda, no es que es que lo ayuda a permanecer.